Muy buenos días, me presento, mi nombre es Juan Pablo Restrepo, soy estudiante de la Universidad CUN. En el día de hoy les voy a presentar el proyecto de AK3 de la materia Redes 1, en la cual vamos a hablar sobre los protocolos IAX y el protocolo IAX2, que son las siglas de Inter-Asterisk Edge Protocol. Lo que vamos a abordar en este momento son las diferencias entre ambos protocolos, cómo se implementan, por qué medios se utilizan y cuáles son las plantas o los equipos que se utilizaban para estos protocolos o redes de voz. Lo primero que vamos a ver son los puertos utilizados en los protocolos, los cuales son los siguientes. El LICE y el NAP son puertos predeterminados de comunicación entre servidores SIG, lo que los clientes por lo general utilizaban el puerto 5060 en un protocolo UDP. También tenemos lo que es el Firewalls, que es un protocolo que utiliza la IAX, principalmente el 4569 por UDP, que este ya venía por defecto. El IAX2, que es la evolución del IAX, también utiliza este puerto, pero lo puede utilizar en TCP, lo que le ayuda a conectarse o a ingresar por detrás de los firewalls NAP. Y a nivel estándar, en la industria, cuando se empezó a implementar esta tecnología, siempre se utilizó TCP o el UDP por el puerto 4569 en el IAX2. ¿Cuáles son las fases de comunicación de ambos protocolos? Son muy similares, no hay mucha diferencia a nivel de fases de la comunicación. Siempre vamos a tener un inicio, una invitación de la llamada, que es cuando el usuario hace la marcación hacia una línea que va configurada a través de estos puertos. Lo que hace entonces es que llega la invitación hasta la planta lo transmite o establece la conexión con el equipo o el coco telefónico, y ya después es la transmisión de datos o el establecimiento de la llamada, que es que ya un agente le recibe la llamada, atiende al usuario, al cliente, y ya lo último sería la finalización de la llamada. Eso en ambos protocolos es el mismo procedimiento. Acá no tenemos una gran diferencia porque siempre vamos a tener la misma secuencia. Inicio de la llamada, establecimiento de la conexión, transmisión de datos sobre la llamada en curso y la finalización de la llamada, que es cuando uno de los dos participantes de la llamada finaliza. ¿Qué mensajes vamos a tener dentro de esos protocolos? En la IAX lo podemos dividir en tres categorías, que es control, datos de voz y señalización. Los mensajes de control se utilizan para la conexión y configuración de la llamada. ¿Esto qué quiere decir? De que se utilizan para que la llamada pueda llegar hasta la planta. Los mensajes de datos de voz son cuando ya la llamada pasó de la planta hacia los equipos telefónicos y es recibida, para que ya quede lista que un agente en el último mensaje, que sería la señalización, pueda establecer la conexión de la llamada y poder atender o recibir la llamada del usuario. En la IAX2 tenemos los mismos mensajes, solo que la estructuración de los comandos es diferente. La forma en la que se hace la configuración sobre las llamadas es reducir el sobrecargo de la red y mejorar la calidad de la llamada. ¿Qué quiere decir reducir el sobrecargo de la red? Que vamos a poder utilizar menos anchos de banda para establecer una comunicación o recibir una llamada eh, sin intermitencia, sin ruidos. Eso es lo que nos hace, o una de las mejoras que tiene la IAX2. ¿Cuáles son las diferencias? Como lo hemos venido hablando, una de las mayores diferencias que ha tenido es la estabilidad de las llamadas y el uso o el consumo de menos anchos de banda. La negociación de los codes. Los codes permite una negociación asincrónica en la IA o en la IAX2, haciendo que la llamada sea mucho más estable, a diferencia de la IAX1, que la conexión de los codes era temprana, la negociación. La sensibilidad. En la IAX1 no tenemos comandos personalizados, o sea, estamos limitados a los comandos de que ya vienen eh, configurados o previamente establecidos, a diferencia de la IX2, que podemos personalizar una sensibilidad con comandos personalizados. La negociación de los agentes. La negociación de los agentes en la IX1 es exclusiva en un servidor, ¿cierto? Nos permite solamente conectarnos a la capacidad del servidor. O sea, si el servidor admite solamente dos agentes, hasta ahí sería únicamente la conexión o la negociación de los agentes. Y si tenemos, por ejemplo, un servidor con 7, 8 agentes y hay dos llamadas en este momento, colapsa
en el servicio como tal se encola la llamada, ya todos los agentes están ocupados. Si hay llamadas en espera, no hay posibilidades de tomarla hasta que se libere. A diferencia de la IX2 que nos permite múltiples agentes. Ya podemos tener una conexión en secuencia de 100, 20 agentes, de 20 en adelante, lo que la empresa o necesidad pues, de la empresa pueda tener en su capacidad o su necesidad. Así, cuando el usuario llama no tiene mucho tiempo en espera. Y la escalabilidad está diseñada para manejar grandes volúmenes de llamadas, ¿cierto? Como dije en el proceso de negociación, tenemos de que la IAX1 está diseñada como para microempresas, pequeñas empresas o empresas que tienen bajo flujo de llamadas. La IAX2 es para empresas o negocios que tienen alto flujo de llamadas diarios, como por ejemplo un call center, un contact center, que pueden recibir infinidad de llamadas durante el día. Ahí se podría utilizar el protocolo IAX2 para poder tener una atención y un gran personal. Eh, para referencia, saqué una planta telefónica Panasonic que se utilizaba para la IAX2. Como vemos, es una planta pequeña en la cual no es mucho los equipos telefónicos que se puedan conectar, a diferencia de la IAX2, que podemos tener entonces una planta Isabel donde se pueden conectar muchos más equipos telefónicos. Entonces tenemos como conclusión o resumen, ambos protocolos nos permiten el establecimiento de varias llamadas en simultáneo a través de una conexión IP. Lo único que nos diferencia en este caso, o la gran diferencia, que es dependiendo de la necesidad que se tenga dentro de la empresa para recibir llamadas, se puede implementar la IAX1, la IAX, si es un bajo flujo de llamadas, o la IAX2, si es un alto flujo de llamadas.